Ahí va, Vale. ahí está. Bueno, se prendió el boliche atrás. Entonces tengo lo que vamos a ver hoy, o sea, vamos a poner el nombre de la clase, que es hidrodinámica. Y vamos a ver en particular dos cosas muy importantes, el tubo de Pitot y de Bertolucci, que hoy no lo charlaron con Ana, así que vamos a charlarlo todo lo que sea necesario. Hoy no voy a hacer ninguna intro teórica de nada, porque realmente no vamos a usar ningún concepto que no hayamos visto. O sea, solo vamos a hacer como ejercicios más integradores y vamos a ver aparatos físicos que contienen todos los conceptos. Entonces, veo que hoy no hay repaso como el que hacemos siempre, ¿sí? Entonces, directamente vamos a arrancar con el ejercicio, ¿sí? El ejercicio que yo quiero hacer, creo que ahí ven ustedes mi... esperen un segundo. Ahí está, sí, estaba bien. Tienen que copiar el ejercicio y voy. El ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio 19, por si quieren ir abriendo la guía. Yo en general siempre, por más de que no lo hagamos tanto, o que no les digamos tanto esto, creo que en las clases de física particularmente, es mucho mejor ir escribiendo lo que el profesor está dando, por más de que ahora en la virtualidad uno no está acostumbrado a hacer eso. Pero cuando uno va escribiendo las cuentas, se va dando cuenta, bueno, perdón por repetir la palabra, pero se va viendo en qué lugar está la complicación y por ahí se da cuenta que hay algo que no entendió, que si no hubiese escrito la cuenta, por ahí se les pasaba. Entonces, mi recomendación es que siempre escriban las cuentas que nosotros vamos haciendo, ¿sí? Cuando les parezca necesario o cuando haya algo que no hayan entendido, porque a veces nosotros salteamos alguna cuenta y, ustedes tienen que saber hacerlo. Pero no sé por qué otra vez compartí. Quiero compartir sobre esto, ahí está, perfecto. Bien, entonces el ejercicio que voy a hacer yo ahora, ya empezando con la clase, es el 19, que dice: un tubo de Pitot consiste en un tubo horizontal como el de la figura donde circula un líquido, ¿sí? Acá se ve un tubito, ¿no? Donde la idea es que pensemos que hay un fluido circulando, ahí no veo, circulando en esa dirección, ¿sí? O sea, paralela a los bordes. O sea, no hay velocidad vertical, digamos, ¿se entiende lo que digo? O sea, la velocidad siempre es así. Bueno, después dice, la diferencia de altura del líquido entre el tubo A y el acodado B, ¿sí? Es muy importante esto que dice acá, que es acodado, es de 10 centímetros, ¿sí? Es lo mismo que dice acá la figura. ¿Se ve eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo que vale 10 centímetros? Y de paso dicen, los diámetros de los dos tubos son iguales, ¿sí? Es algo que se suele hacer en el tubo de Pitot. Bueno, entonces, lo primero que nos preguntan, y es algo que quiero que me ayuden a responder ustedes, es que yo explique conceptualmente la diferencia de alturas del líquido entre ambos tubos. Yo voy a hacer énfasis en una cosita. ¿Vieron que subrayé algo de enunciado? Bueno, eso seguro tiene que ver, ¿sí? Voy a hacer un comentario que por ahí no lo tienen tan presente, que es el siguiente. En general, cuando un fluido está en contacto con una pared, ¿sí? El fluido suele... Bueno, ni siquiera lo digo, no hace falta que diga nada. Traten de decirme algo ustedes que pueda servir, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo charlado, pueden decirme una fórmula, pueden decirme lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Pero que nos ayude a todos a explicar por qué hay una diferencia de alturas entre el tubo A y el tubo B, si se quiere. Quizás por la forma en la cual ingresa el líquido al tubo, no sé, entiendo que a uno lo llaman... primero quiero preguntar si Pitot consiste en todo este sistema Sí, o solo... todo. Ah, ok. Bueno, pero el acodado B, no sé, es el que tiene también una parte horizontal, no solo la parte vertical. Digamos, marcaste la dirección de la velocidad, entonces es como que va a ingresar en esa dirección, de repente se va a chocar contra una pared y va a subir. Bueno, Y eso la otra, no sé. está bien, perdón, agrego un comentario, está perfecto lo que decís, ahora te dejo hablar, perdón. Eso es cierto, pero acá vamos a considerar el caso en el cual el fluido ya está fluyendo de manera estacionaria hace mucho tiempo, por ahí, y las dos columnas de agua están en equilibrio, de manera tal que ya no hay, o sea no sigue yendo fluido para arriba, ¿se entiende por qué? Porque si ya está en equilibrio, ya está, digamos. ¿Se ve? O sea, está quieto, digamos. Okay, sí. No pasa como el ejercicio 11 que preguntaste recién, que sube un poquito y baja un poquito y eso, ¿no? O sea, estamos suponiendo que ya llegó al equilibrio. Entonces, ahora sí, seguimos. Pero estabas re bien, ¿eh? Es por ahí. No tengo nada más para agregar por ahora, era simplemente Genial. una observación ahí.
Bueno, buenísimo. Entonces, está muy bien lo que dijo Mora, que es acá, cuando tenemos esta partecita del tubo que está acodado, como le dicen acá, tenemos que el fluido ingresa, ¿sí? Vamos a poner una flechita, ingresa por acá, pero choca con la pared y ya no sube, porque estamos suponiendo que esta parte en donde el fluido subía y bajaba y esto llegaba al equilibrio ya sucedió. Entonces, el fluido entra acá y queda estático, ¿sí? O sea, acá, si queremos, la velocidad que va a tener el fluido es cero, ¿ven? Y tiene que ver con que hay una pared, digamos. Ya eso es lo que quería decirles Profe, antes. Sí. o sea, es como que el agua que está ahí, que choca con esa pared, como que actuara de como un impulso, más o menos, como una base, ¿no? No estoy seguro de si entiendo lo que decís. O sea, O sea, ¿a qué como te que, referís con el impulso? o sea, yo siento que como que el agua que está en ese espacio, como que actúa de base, y por ahí como que por eso es como que Como que en sostiene el la de tubo, arriba, decís. claro, Claro, sí. O sea, que está en una situación hidrostática, querés decir. sí, Pues sí, lo pongo en palabras de lo que venimos diciendo, pero exacto, ¿sí? Es eso, ¿no? O sea, en los tubos que están puestos, bueno, el A y el B, por lo menos en esta parte, ¿sí? Sabemos que no va a haber velocidad vertical, ¿sí? Porque ahí, otra vez, estamos en una situación de equilibrio, ¿sí? Entonces, como el fluido está fluyendo, perdón por decirlo así, pero hacia la derecha, o sea, horizontalmente, no va a haber una velocidad hacia arriba, ¿sí? O sea, no va a haber una conexión entre la partícula que está acá abajo, o sea, nunca la partícula que está abajo va a llegar arriba, ¿se entiende? O sea, la que está arriba se va a quedar arriba y la que está abajo se va a quedar abajo, o sea, va a ser una situación de equilibrio en esos tubos. Entonces, básicamente vamos a tener una situación hidrostática, ¿sí? En la parte vertical de los tubos, A y B, ahí ya tenemos otra pista. Entonces, si me dejan, y si alguien quiere decir algo más, por favor dígalo, pero con esas dos cosas que dijeron, ya podemos plantear bastantes cosas, ¿sí? Entonces, la primera cosa que uno tiende a plantear en este tipo de ejercicios es Bernoulli, ¿no? O conservación del caudal, ¿sí? Pero en este caso vamos a plantear Bernoulli. Entonces, ¿qué Bernoulli vamos a plantear? Bueno, vamos a plantear un Bernoulli déjenme hacer una línea para que nadie se pierda después, ¿sí? Voy a tirar como una línea acá, si quieren, que después la voy a aprovechar para poner el cero de referencia, pero en particular voy a decir que acá voy a tener punto 1 y acá voy a tener punto 2, adentro del codo, ¿sí? Bien, entonces, si quieren, ya definimos que h es igual a 0 acá, ¿sí? Para que sea más fácil la ecuación. Entonces, lo que nos dice Bernoulli es que tenemos algo que se mantiene constante, ¿sí? Que es esta expresión, ¿sí? Esta suma de cosas, parecido a lo que pasaba cuando teníamos la conservación de energía mecánica, si se acuerdan. Esto es muy similar. Reciclo un poco esto. Si me equivoco en algún lado, por favor avísenme, ¿no? Bien, entonces, si yo quisiera decir cuánto vale, por ejemplo, la altura en 1, según este sistema de referencia rosa que elegí o púrpura que elegí. ¿Y cuánto valdría H1 y cuánto valdría H2? A ver si alguien me dice. Lo mismo. Bien, ¿y cuánto? 0. Cero. cero. Igual, no importa, si no fuesen 0, valdrían lo mismo y entonces estos términos se cancelarían, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, estos dos se van, aunque yo ponga el sistema de referencia en otro lado. Eso tiene que estar claro. Porque están a la misma altura. Disculpa, ¿puedes repetir esta última parte? Que no entendí. O sea, ¿Cuál? ¿qué estás diciendo para que ambas alturas sean iguales? No, estoy tomando el punto 1 y el punto 2 a la misma altura. O sea, esa fue la Ok. forma de tomar los puntos. Los elegí así a propósito. Sí, o sea, y el punto 1 como está abajo del tubito A y el 2 está abajo del tubito B, pero adentro del codo. Sí, eso es claro. Bueno, otra cosa que habíamos dicho antes. ¿Qué pasaba en el punto 2, es decir, en el codo de este tubito de acá? ¿Cómo era la velocidad del fluido cuando llegaba a la pared esta? 0. Era 0. Cero, ¿sí? ¿Por qué? Pasaba esto de que funcionaba como sostén, ¿sí? O base, como decían ahí, del fluido que está arriba en equilibrio. ¿Sí? Entonces esta velocidad vale 0 literal porque se frena, ¿sí? Cuando llega ahí. Hay una pared que la frena, literal. Bien, buenísimo. Entonces, ahora tenemos una ecuación bastante simplificada, ¿no? Que nos quedó P1 más ρ sobre 2, B1 cuadrado, es igual a P2. Y chao, ¿no? Entonces, ¿podemos decir algo de la diferencia de presión?
Vamos a seguir entonces un poco más. ¿Se les La ocurre cómo diferencia de presión no depende de la altura en este caso. la diferencia de presión entre 1 y 2 no depende de la altura? Muy bien. Ahora, pregunta, ¿qué les pregunta acá? Dice, explique conceptualmente la diferencia de alturas del líquido entre ambos tubos, o sea, en el punto, si quieren, A y B, ¿no? O sea, esta diferencia de alturas. Yo todavía no estoy diciendo nada de esas presiones, ¿no? O sea, si quieren esta presión y esta presión, las vamos a llamar PA y PB, ¿sí? Bueno, acá no hace falta que escriba todo, pero se entiende, esa es PB, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿por qué hay una diferencia de alturas ahí? O sea, si esa es una pregunta, si el tubo está abierto, ¿cuál es la presión acá y acá? Es la atmosférica. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Pero hay una diferencia de alturas, entonces, ¿por qué hay una diferencia de alturas? Por el acodado. Por la coda, tal cual. Es eso. Entonces, lo que podemos sacar de acá, si quieren... Tomás, te Sí. preguntaron, te preguntó en el chat, tenés un par de preguntas en el chat. Depende de la velocidad del fluido, sí. ¿Por qué V2 es 0? Porque hay un codo que frena el fluido, como dijimos 2 veces o 3. Menos presión en 1. Claro, exactamente. Hay más presión en 2 que en 1. Muy bien, Bruno. Si hay alguno que no está satisfecho con la respuesta que di, por favor, pregunte de vuelta. Si no, sigo. Entonces, a mí me preguntan qué pasa con la diferencia de altura entre A y B. ¿Está bien? Entonces, ¿se les ocurre una forma de relacionar las presiones 1 y 2 con las presiones A y B? Según todo lo que dijimos antes. Tiene sentido plantear como un tercer punto que esté a la altura de la presión A y calcular la diferencia de alturas, de presiones, perdón. No, mentira. O sea, usar la diferencia de alturas para calcular la presión del punto 2, en cierto punto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, yo lo entiendo. ¿Usando qué cosa? Pero no sé si va a ¿Usando responder la pregunta. qué? Sí, está bien, está bien. ¿Usando qué cosa? ¿Qué expresión? La de la presión, o sea, yo sé que la presión es igual a la presión La presión, falta algo. atmosférica. Hidrostática. Más, ok. Presión hidrostática, porque en el tubo hay una situación hidrostática, eso es importante. Entonces, vamos a escribir una cosa, ya que usamos lo que dijo Mora. Supongamos que esta la llamo H chiquita y a esta altura que me la dan de datos la llamo H grande, por ponerle un nombre. Bien. Entonces, yo voy a hacer algo parecido a lo que vos dijiste, Mora, que es relacionar la presión A con la 1 y la B con la 2. En vez de pararme en este punto intermedio, ¿sí? Voy a directamente agarrar la B y relacionarla con la 2. ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, porque yo tengo relacionadas, o sea, ¿por qué me va a servir usar eso? Y porque P1 y P2 las tengo relacionadas acá. Entonces ahora vamos a ver cómo relacionar esas cosas. Entonces, planteo que la diferencia de presión, o si quieren, la presión 1 va a ser la presión que había en A, que ya sabemos que la presión hidrostática, como dijo Ronald por ahí, más la presión que ejerce la columna de fluido que está arriba de 1, ¿está bien? ¿Cuál es el peso de eso? Bueno, es ρ G por H chiquita, ¿sí? H minúscula, digamos. Entonces sería ρ G H minúscula. Y la presión 2, por otro lado, va a ser parecida, va a ser PB más ρ G, y acá va a ser una suma de H chiquita y H grande, ¿estamos de acuerdo? Y esto va a ser P0. Y entonces ahora... Perdón. Sí. ¿No hubiera sido lo mismo que como vos te quedabas en la expresión P2 menos P1, reemplazabas, en vez de poner P2 menos P1, ponías menos ρ por G por H2 y H1? Claro, ese es el próximo paso. Sí, se entiende lo que decís. O sea, ese sería H1 y esto sería H2 para vos. O sea, lo que vos decís Claro, es... porque me mareé un toque con el H minúscula y H mayúscula. Me mareé un toque. H chiquita es este y H grande es esta. Ok. Sí, eso, o sea, lo que digo es, la presión en 1 es la presión atmosférica más el peso, o sea, la presión que ejerce esta columna de agua. Y la presión en 2 es la presión atmosférica más la presión que ejerce esta columna de agua, que es un poco más alta. Eso nada más. Eso es lo que escribí acá. Y entonces acá vengo a la ecuación 1. Espérenme que... chico, esto porque si no, no voy a verlos. Bien, y reemplazo. ¿Sí? O sea, tengo ρ sobre 2B1 cuadrado. P2 lo voy a reemplazar por esto que está acá. Me va a quedar P0 más ρGH. Y P1 lo voy a reemplazar por todo esto que está acá. Entonces me va a quedar menos P0 más ρGH más H grande, perdón. Vamos a poner corchetes acá para que nadie se maree. Al revés lo pusiste, profe.
Ah, perdón, gracias. Entonces, muy bien, muchas gracias. Eso es lo que quería que me corrijan. Aprovecho que tengo la tableta y corro esta. Muchas gracias ahí. Entonces, me quedaría esto. ¿Sí? Si yo sigo haciendo cuentas con esto, voy a ser capaz de hallar la velocidad V1, porque todas las demás cosas o se cancelan, digamos, las incógnitas que no tengo se cancelan, o son datos. ¿Sí? Veámoslo. Acá copio lo mismo. Si quieren, acá podemos usar distributiva, roge h chiquita más roge h grande. Y acá tengo menos P0 más, perdón, menos, porque tenía un menos afuera, menos que h. Entonces, con esto se me cancela esta h chiquita con esta h chiquita, o sea, este término de acá con h chiquita es con este, y también se me cancelan este P0 con este P0, ¿no? Y entonces me queda una expresión que me permite calcular V1. Desde acá calculo V1, ¿sí? Se lo dejo para que lo vean ustedes, pero la idea es que lleguen al resultado de la guía. No queda mucho para hacer, pero bueno, déjenlo y fíjense cuánto les da V1, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿por qué hay diferencia de alturas entre ambos tubos? Bueno, tiene que ver con que la presión en 1 y en 2 es distinta, ¿sí? Por más de que estén a la misma altura, y eso se debe a la velocidad que tiene el fluido acá, porque acá tiene una velocidad 0, ¿sí? Esa sería la primera respuesta. La segunda es, haya la velocidad de la corriente en el tubo horizontal, o sea, la velocidad que tiene en todo el tubo, que sería la misma que la velocidad V1, y eso lo pueden sacar de acá, ¿sí? Bien, terminó el ejercicio 19. ¿Alguien tiene alguna duda de algo? Sí, yo. Sí. Cuando despejamos ahí B1 Sí. y paso la densidad, el ρ del lado izquierdo lo paso dividiendo, ¿lo puedo cancelar con el que me queda del lado derecho? Claro, porque te quedó solo ese término. Si te hubiera quedado otro término sumando, ahí tendrías que tener un poco más de cuidado, pero sí. Ok, gracias. O sea, les va a quedar. Perdón. Sí, bueno, decime. ¿Podrías volver a repetir la oración que dijiste de por qué? O sea, responder la primera pregunta que nos hacen, por favor. Dale. Es básicamente la primera cuenta que hice, que decía lo siguiente. O sea, lo único que está pasando acá es que hay fluido pasando por un tubo y hay dos, se quiere, caños verticales, de los cuales uno tiene un codo, ¿sí? Ya habíamos hablado de que el codo lo que hace es frenar el fluido acá, ¿sí? Y eso va a generar que en el punto 1 y en el punto 2 haya distinta presión, ¿sí? Eso tiene que ver con que acá hay una velocidad y acá no, ¿ven? ¿Cómo podemos demostrar eso? Usando Bernoulli y conectando el punto 1 y 2, ¿ven? O sea, como esta expresión de acá se conserva en el punto 1 y en el punto 2 es igual, usando este sistema de referencia o cualquier otro, podemos ver que llegamos a esta expresión de acá, y entonces vemos que hay una diferencia de presión entre 2 y 1 que no es nula, o sea, hay una presión distinta en 1 y en 2. ¿Y a qué se debe? Bueno, a este término que está acá, ρ sobre 2 por V1 al cuadrado, ¿sí? Eso es, básicamente. O sea, como hay una distinta presión acá y acá, ¿sí? Entonces resulta que las alturas son distintas, ¿sí? Pues, si quieren, revean las cuentas, pero es eso, en el fondo. Si no me quiero meter más con las cuentas porque en el fondo es eso, es en 1 y en 2, que son dos puntos que están a la misma altura, uno espera que tener la misma presión, pero no, acá no porque tenemos ese codo de acá. Ese es el tubo de Pitot. Bueno, si no hay más dudas, paso ahora entonces al... Una pregunta. Sí. ¿Por qué pusiste B1 igual raíz? ¿Ese es el resultado? Claro, ese es el resultado al que tienen que llegar ustedes. Dale, gracias. No, de nada. Ese H lo tienen, fíjense, ¿no? O sea, es un dato, son 10 centímetros, ¿no? ¿Sí? O sea, solo reemplacen y fíjense si les da lo mismo que la guía. Bueno, bien, ahora vamos con el ejercicio 21, ¿sí? El tubo de Venturi, fíjense, les voy a mostrar, esperen que les comparto de vuelta pantalla. ¿Sí? Hay varias fotos del tubo de Venturi. Les quiero presentar al tubo de Venturi como lo puede... Sí. ¿El B lo hicimos? El B lo hicimos. Sí. Okay. Bien. Igual, si no lo hicimos, a veces lo pueden hacer ustedes también, ¿no? O sea, la idea de acá es que tengan como los truquitos o los lugares, o mostrarles en dónde se pueden trabajar en los ejercicios y después que los terminen ustedes, ¿sí? Porque si no, les va a ir mal en el parcial igual, por más que nosotros expliquemos todo lo que quieran, ¿sí? Entonces, bueno, vuelvo. El tubo de Venturi comúnmente es o una cosa así, o así, ¿sí? Como es muy parecido, o sea, este o este, ¿sí? O también se puede ver en esta forma de acá. Perdón, esta no. Bueno, la que tengo en acá, ¿sí? En el ejercicio 21. ¿Sí? Entonces, un tubo de Venturi es un tubo parecido al de Pitot, pero en vez de tener un codo acá,
o acá, en cualquiera de las dos columnas verticales, tenemos un ensanchamiento o un acotamiento del área de la sección de este tubo. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí. se entiende. Bien. Entonces acá va a ser más interesante plantear la conservación de caudal, ¿no? Porque imagínense que tienen un tubo, o sea, esto piénsenlo como ejercicio, se los dejo. Imagínense que no están estos tubos verticales, ¿no? Que tienen solo un tubo que se hace más finito en algún lado. Bueno, ¿qué va a pasar con la velocidad del fluido acá, comparado con la velocidad del fluido en la parte más ancha? Si no se les ocurre nada, claro, va a aumentar. Aumenta. Piensen en lo que hacen cuando quieren regar las plantas y se apretan la manguera en la punta, ¿qué pasa con el agua? Bueno, eso, ¿no? Entonces acá va a ser interesante plantear la conservación de caudal y nos va a llevar a una conclusión similar a la que acaban de pensar ustedes. Entonces, vamos a plantearlo bien matemáticamente el ejercicio. Entonces, lo que dice este ejercicio es que el tubo de Venturi está representado en esta figura y tiene las siguientes características. Una sección transversal de 36 centímetros cuadrados en la parte ancha, que la vamos a llamar A, le podemos poner acá un A, y acá, en la parte más finita, tiene un área de 9 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces le vamos a poner B ahí. Dice, cada 5 segundos salen del tubo 27 litros de agua. Quiero parar un segundo ahí. ¿Qué me están diciendo ahí? El caudal Perfecto, ¿cómo lo calculo? era el delta de volumen sobre el tiempo, o delta tiempo. Perfecto, sí, muy bien. Entonces acá, ¿cómo lo hago con los datos que me dieron ahí? No habría que pasar las unidades. Sí y no, o sea, ahora lo hacemos eso, pero acá nos dicen cuánto porque volumen tenés, y cuánto tiempo, ¿no? Digamos, o sea, me dan el delta de volumen. claro, y el delta los de 27 litros, claro. Claro, exacto, bien. Muy bien, gracias Lara. Entonces, tenemos 27 litros que salen en 5 segundos, entonces simplemente, si quieren, hacemos la conversión que pidió Lara, me ayuda Lara a que haga lo que tengo que hacer. Litros son decímetros cúbicos, ¿sí? O también son 1000 centímetros cúbicos, que es lo mismo que mililitros, para quienes estén más familiarizados con esto. Entonces me voy a quedar, yo hago 27, perdón, vamos a hacerlo con la calculadora porque si no voy a escribir lo mismo que antes. 27 dividido 5 y me da 5,4. ¿Sí? 5,4 van a ser litros por segundo, si quieren, o decímetros cúbicos por segundo. Y si quieren, lo pasamos usando a esta unidad de acá y me va a quedar 5.400 centímetros cúbicos por segundo. Acá lo único que estoy usando es que un decímetro cúbico o un litro es 1000 centímetros cúbicos. Entonces, acá pongo 1000 centímetros cúbicos y me queda 5.400 centímetros cúbicos por segundo. Muy bien, sigo leyendo. Si alguien tiene dudas, avise. Bueno, los brazos del tubo. No, yo tengo dudas, perdón. Sí. Es que justo tenía esta duda en teórica y Ana como que no le importaba teóricamente, entonces la dejó para la práctica, y es justamente esto. Acá estás haciendo delta V de volumen sobre delta T, que es igual a hacer el área por la velocidad. ¿Eso está bien? Tienen las mismas unidades, sí. En el caso en el cual, perdón, me voy a poner medio lucha. En el caso en el cual la velocidad sea uniforme, es decir, que sea constante sobre toda la sección, entonces sí da lo mismo. Si vos tenés distintas Este es el velocidades caso. arriba, sí, en general en todos los ejercicios que vamos a ver va a ser el caso. O sea, para nosotros sí. Esa es la respuesta más fácil. Pero en la vida real puede ser más complicado, porque por ahí el volumen, la velocidad en cada partecita de la sección es distinta, entonces ahí tenés que hacer una cuenta más difícil, sí. Okay. Pero está bien, sí. O sea, fíjate que las unidades son iguales, ¿no? O sea, esto tiene unidades de velocidad por área. Bueno, bien. Entonces ahora dice, los brazos del tubo en U contienen mercurio. Es decir, esto que está acá es mercurio. Lo vamos a poner Hg. Y sabemos que el ρ de Hg es 13.600, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? ¿Está bien? Esta es una unidad posible de densidad. Y acá tenemos, si quieren, ya ¿Un dato? La densidad de Hg. es dato de Google. Ah, ok. Sí, pero sí, seguro que estaba en un ejercicio anterior, por eso no se los dan acá. Pero si no lo buscan. Tenemos que expresar nosotros el resultado del caudal en decímetros cúbicos o en centímetros cúbicos. No, en cualquiera de los dos está bien.
Van a ver igual, como Lara me dijo que teníamos que cambiar de unidades, yo le hice caso porque después por ahí lo podemos usar más sencillo en estas unidades que en estas. ¿Por qué tiene que ver? ¿Por qué pienso eso? Porque acá tengo áreas que están en centímetros cuadrados, entonces directamente ya trabajo con todo en centímetros y me preocupo de las unidades, ¿sí? Va por ahí la idea de mi comentario. Bueno, bien. Entonces, ahora voy a copiar la figura porque me quedó medio chiquitita, ¿sí? Vamos a agarrar y pegarla acá abajo. Y ahora vamos a plantear los 3 incisos que me piden ahí. Dice, primero, calcule las velocidades A y B, es decir, para ser más exactos, y les voy a dar una ayuda, voy a otra vez plantear Bernoulli entre 2 puntos que están a la misma altura, ¿sí? Voy a poner ahí esta línea para que ustedes se ubiquen, ¿sí? O sea, este va a ser el punto A, si quieren acá, y este va a ser el punto B, otra vez. ¿Sí? Eso es lo que quiere que hagamos. ¿Sí? O sea, la velocidad en A va a ser igual en toda esta sección hasta que se empieza a achicar, ¿sí? Y después la velocidad B va a ser todo igual en toda esta parte, ¿sí? Entonces no importa si agarro este punto o este punto o lo que sea. ¿Sí? Agarro esto porque después lo voy a relacionar con los tubos de abajo. Bien. Entonces, si alguien tiene dudas, obviamente pare. Si no, sigo. Entonces, calcule las velocidades BA y BB. ¿Cómo hago eso? Perdón, yo tengo una pregunta. Ajá. Pregunte. Que lo del caudal, entonces vos dijiste que plantearíamos Bernoulli, pero el caudal, ¿para qué me lo estarían dando? No, yo no dije que planteemos Bernoulli. Ah, sí dije que planteemos Bernoulli, sí, perdón. Ah, sí, por eso. me dan las dos cosas, claro, sí, perdón. Sí, podemos plantear conservación de caudal, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en el A, de hecho. Ah, listo. Muy bien. Lara me sigue guiando, muy bien. Entonces, en el A podemos plantear lo que preguntaban hace un rato, que es, bueno, si se conserva el caudal, ¿sí? Entonces podemos decir que el caudal en A es igual al caudal en B y es igual al caudal que sabemos ya de antes, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en las unidades que usamos al final. ¿Están de acuerdo hasta acá? Y además, ¿cómo podríamos escribir al caudal en términos de las velocidades? ¿Se acuerdan? Era la sección, sí, el área por velocidad. Perfecto. El área en A. Bueno, déjenme escribir sección. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Venimos arrastrando la teórica. Sí. En la teórica venimos diciendo que bueno, cuando vos apretás una manguera, por ejemplo, la velocidad con la que sale el agua va a ser mayor. Sí. Y acá se conserva el caudal, o sea que la velocidad en A... No. Espera. Antes Claro. de decir cualquier cosa. Que se conserve el caudal es que no está pinchado el tubo. Es decir, no está saliendo agua, no se está escapando agua, digamos. Todo el agua que entra por la izquierda sale por la derecha. ¿Sí? O si quieren, pasa por este tubito de acá. Eso es lo único que estamos diciendo. Eso es la conservación del caudal. Ok, ahora se entiende mejor. Ahora veamos qué pasa con la velocidad. Eso está bueno de pensar. Pero es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cómo hago? Si yo ya tengo ese A, que me dieron 36 centímetros cuadrados, y ese B, que era 9 centímetros cuadrados. Perdón por mi prolijidad, si alguien no entiende algo, me avisa. ¿Cómo hago para hallar las velocidades? Una pavada, ¿no? ¿O no? Y puedo, sí, igualar cada uno de estos a el valor de QA, que debería ser igual al valor de QB. Exactamente. Bueno, está escrito, en realidad. Claro, eso que está ahí. Muy bien. Y entonces puedo hacer esta cuenta, ¿sí? Y es simplemente agarrar 5.400 centímetros cúbicos sobre segundo y dividirlo por cada una de las áreas y ahí voy a obtener las velocidades, ¿no? ¿Me siguieron? Esto me da 150 centímetros por segundo. Y esto de acá me da 4 veces más, porque el área es 4 veces más chica. ¿No? Y si quieren, ya que estamos, para seguir con el pasaje de unidades, como 100 centímetros es 1 metro, entonces esto va a ser 1,5 metros sobre segundo. Y esto va a ser 6 metros sobre segundo. Por las dudas de que en algún momento necesitemos los metros sobre segundo. Bien, entonces ahora sigamos. Fíjense que este enunciado medio que nos ayuda, ¿sí? Ahora dice, halle la diferencia de presiones entre las partes A y B. ¿Sí? Ahora sí, voy a hacer lo que estaba tan ansioso por hacer, que es plantear Bernoulli, ¿sí? Entre el punto A y B. Entonces planteo Bernoulli
entre A y B. Y entonces tengo que PA más Rho sobre 2 G, perdón, G no, PA cuadrado. Sí, esta, vamos a ponerle Rho del agua, ¿sí? Perdón por Tommy, eso. el pH que estás tomando es el punto, o sea, la presión del punto que marcaste antes. Ah, acá estoy, copié cualquier foto, esta no era. La presión de acá, sí, ese. Exactamente, ese punto que está ahí. Ok. Y el B es el otro. Uy, hice lío. Ahí está. Genial. Bueno, entonces pongo Rho de H, Rho del agua para que sea más claro, ¿sí? Y después sigo, ¿sí? Rho, G, H, A. Otra vez, Rho H, es medio en volante poner que es del agua en todos lados, pero bueno, qué sé yo, son cosas que uno hace para mayor claridad, ¿sí? Y entonces tengo esto. ¿Qué pasa con las alturas de A y B? ¿Cómo son? Son Iguales. iguales. ¿Sí? Entonces, esto se va a cancelar con esto, porque son iguales los términos, ¿no? Esto tiene que ver con que HA es igual a HB. ¿Están de acuerdo? Lo tomé a propósito así. ¿Se dan cuenta por qué lo tomé así? Déjenme que vaya a buscar la foto correcta, porque había agarrado cualquier cosa. Ahí está. Vamos a ponerla acá. Muy bien, entonces hasta ahí me siguen. Entonces ahora lo que me queda es la presión en A y la presión en B, ¿sí? Entonces lo único que me pedían era que calcule la diferencia entre las partes A y B. Eso ya lo puedo hacer, ¿no? No tengo ningún problema. Entonces puedo hacer, por ejemplo, PA menos PB. ¿Sí? Puede dar negativo esto. Yo elegí hacerlo así, pero puede ser cualquiera de los dos. Entonces me va a quedar este término, ¿sí? El PB lo pasé para allá. Este término me queda de este lado, y este que está acá positivo va a pasar por el otro lado negativo. Entonces puedo sacar factor común. Rho sobre 2, y me va a quedar B cuadrado menos BA cuadrado. ¿Sí? Y acá si quieren, bueno, reemplazan, esto acuérdense que es 1000, qué sé yo, kilogramos, metro cúbico. Acá voy a hacer algún comentario para que nadie se pierda. Esta, no me acordaba cuál es la B y la A. Esto es 6, de al revés. Y este es 1,5 metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, bien, entonces hago la cuenta. La calculadora, sí, perdón. 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Me da 16.875. Y vamos a ver qué unidad me queda, ¿sí? Esto que está acá está en kilogramos sobre metro cúbico. Y lo que está dentro del paréntesis siempre está en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Porque cada uno de los dos términos está así. Entonces me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. ¿Qué unidad esperan que obtengamos viendo esto que está acá atrás? Pascales. Muy bien, porque pascales es la unidad de presión del sistema internacional, es decir, de usar las unidades kilogramo, metro, segundo, ¿sí? Y bueno, Newton y todo eso. Bien. Entonces, lo que vengo a hacer acá es cancelo, bueno, acá pueden hacer varias cosas, pero en fin, cancelo este 3 con este metros al cuadrado, ¿sí? Me va a quedar un metro solo, y me queda esta unidad medio rara, ¿no? Pero fíjense que también lo que puedo hacer es, para que no sea tan feo, puedo cancelar uno de los metros con uno de estos, me va a quedar así, y acá me queda algo que yo ya reconozco, que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué es eso? Newton, ¿no? Newton, ¿no? Muy bien, porque es masa por aceleración. Si alguien no lo vio, masa por aceleración, Newton. Y Newton sobre metro cuadrado, que es lo que me quedó acá, es Pascal. Y entonces me quedó eso que decíamos. ¿Sí? Pero chequéenlo, ¿sí? Porque en el parcial hemos visto cosas que no daban las unidades que tenían que dar. Me han mandado fuerzas en metros sobre segundo. Pero bueno, nada, o sea, chequeen, ¿sí? Eso es muy importante, la parte de las unidades. Entonces, bien, lo hacemos una vez para que lo puedan ver y vamos a seguir ahora. O sea, ya llegamos a lo que querían, que era, nos pedían la diferencia de presión entre A y B. Nos dio positiva, ¿eso qué quiere decir? Que ¿dónde es más grande la presión, en A o en B? No. Muy bien, en A, no. En A es 16.875 pascales más que en B, ¿sí? Ahora me dice, calcule la diferencia de alturas entre las columnas de mercurio del tubo en U, perdón. O sea, este H chiquitita que está acá. ¿Vale? Entonces, acá vamos a tener que usar esta figura y todo lo que aprendimos hasta ahora en la guía de fluidos, ¿sí? Entonces, algo que
les pregunto a ustedes, ¿cómo está el fluido en este tubo en U? ¿En qué situación está? O sea, ¿hay velocidad acá? ¿Hay fluido moviéndose? Es hidrostática. Estático. Estático. Perfecto, es hidrostática. Entonces, ecuaciones que podemos plantear, presiones hidrostáticas. ¿Bien? Entonces, podemos agarrar y pensar, bueno, este ejercicio que está acá es parecido a los ejercicios que tuvimos antes de tubo en U. ¿Sí? La única diferencia, si quieren, no se asusten por la palabra que voy a decir, es que vamos a relacionar estas presiones que están acá adentro, que son presiones hidrostáticas, con presiones dinámicas. ¿Cuáles son las presiones dinámicas? Las presiones en donde hay velocidad, ¿sí? O sea, las presiones en A y en B. Que es lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Para que no se asusten, digamos. O sea, acá relacionamos la presión esta de acá arriba o toda la que está acá, que es presión hidrostática, con una presión en uno que era una presión dinámica, ¿sí? Porque hay velocidad ahí. ¿Sí? Es una palabra nada más, no se asusten. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algo parecido. ¿Sí? Entonces en principio podemos plantear esto de la presión hidrostática y también vamos a poder plantear otra cosa que aprendimos, que es algo clave. ¿Sí? Entonces empecemos por pensar qué presión hidrostática nos va a interesar. En principio yo voy a querer relacionar lo que yo ya sé, que es la presión en A y la presión en B, con la altura H. ¿Se ve? O sea, si no, no voy a tener ninguna conexión. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, necesito usar los datos que ya tengo. Entonces, vamos a seguir con eso. Si quieren, pongámosle una altura H grande a esta altura grande que está acá, ¿sí? O los dejo pensar a ustedes. ¿Dónde plantearían ustedes la presión? ¿No? Seguro que la presión en A y en B la vamos a relacionar con alguna presión que esté acá abajo, pero ¿en qué punto plantearían ustedes la presión? ¿Y por qué? Sí, No lo puedo pensar como donde está, porque tengo el H justo ahí donde están las rayitas rojas, como donde empieza y termina, no sé qué líquido era. Mercurio. Mercurio. Muy bien, sí. Entonces, ¿en qué punto? ¿Arriba o abajo? O sea, ¿en acá o acá? O sea, no sé si está bien, pero ¿en los dos debería ser? A mí me gustaría si quiero relacionar una presión de este lado con una presión de esta, como hacíamos en el tubo en U. ¿Se acuerdan que en el ejercicio de tubo en U hacíamos eso? La presión abajo de todo no es la misma para ambos lados. Muy bien, exacto. ¿Sí? O sea, la presión acá y acá es igual para los dos. ¿Por qué? Porque están a la misma altura y dentro del mismo fluido. ¿Se acuerdan de eso? Eso creo que le decían al principio de Pascal. Sí. Bueno, también podemos hacer lo mismo acá. Podemos decir, este es 1 y este es 2. ¿No? O sea, ahí me voy un poco más arriba porque no quiero la altura de abajo. ¿Se ve? Pero también vale ahí, ¿no? Un poquitito abajo del mercurio. ¿Se entiende lo que digo? Y tenés H, sí. Y tengo, sí, H que no sé cuánto es, y acá le pongo H grande, pero no la vamos a tener que necesitar, porque solo queremos hallar H, no queremos agregarnos una incógnita además. Entonces voy a relacionar la presión en A y en 1, y después la presión en B y en 2, que es un poco más difícil. ¿Sí? Empiezo con la de A y 1. ¿Sí? La presión en 1 va a ser lo que era la presión en A, más, ¿qué cosa? ¿Qué le tengo que agregar a la presión de acá para llegar a la presión del 1? La densidad del agua Muy bien. por la gravedad por la altura H grande. Muy bien, gracias. Yo te iba a preguntar cuál H. Perfecto, muy bien. Entonces, la presión que ejerce la columna de fluido que está encima de ese punto. Entonces me queda esto. Si alguien tiene dudas, pregunte. Y después la presión en 2, vamos a ponerla acá así. La presión en 2 va a ser la presión en B más, otra vez, la presión que ejerce la columna de fluido que está sobre 2. Pero ojo, ¿no? Porque ¿qué pasa acá? Son dos líquidos Hay diferentes. dos líquidos distintos. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a calcular la presión que ejerce esta columna de agua? La voy a tener que dividir en 2, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces hago eso. Perdón, no, tengo que hacer fuerza para no decir lo que tienen que decir ustedes. Pero bueno, entonces, la parte en donde hay agua es, fíjense qué altura tiene esto. Es H grande menos H chiquita, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es toda la H mayúscula menos H chiquita. Bien. Entonces hago eso. Me queda H grande menos H chiquita. Y después tengo que sumar la ρ del mercurio, ¿sí? No se olviden que esto es distinto, es otro fluido, por G por la H chiquita, ¿sí? Que es lo que mide la columna de mercurio que quedó acá. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Porque ahora viene algo que, por ahí lo más pavo del ejercicio. O sea, lo que planteamos recién era lo más difícil de todo. ¿También? ¿Qué estamos buscando? Está buscando H chiquita. Buena pregunta. Okay. ¿Sí? O sea, si no vuelven al enunciado, dice, calcule la diferencia de altura entre las columnas de mercurio y el tubo. En U, perdón. Bien, entonces, quiero H chiquita. Entonces H grande tiene que volar, ¿sí? Entonces, en algún sentido se va a tener que cancelar con esto.
Bueno, ahora, ¿qué conozco yo? Yo conozco PA menos PB. Disculpa, me acabo de una duda que tengo que Sí. me había olvidado. En ambos tubos, en ambos lados del tubo, estás en contacto con dos tipos de líquidos distintos, ¿no? ¿Qué querés decir con en contacto? ¿Quién está en contacto? Perdón, tipo... Tenés dos tubos, Mirá, dos líquidos volver- distintos en el tubo, sí. claro. ¿Puedes volver a las ecuaciones, las últimas dos Dale, expresiones? perdón, sí, estaba haciendo un mate. Sí, no pasa nada. Acá está. ¿Por qué tenés una expresión para la densidad de Hg en 2 y no en 1? Esta pregunta creo que la hice Porque 800 veces. A ver, dale, a ver si alguien lo puede explicar. el punto que tomó para P1 es justo donde termina el agua y empieza el mercurio, entonces como que lo tomas que solamente del agua. Y en el 2, el punto que elegiste como 2, ahí sí hay dos fluidos, el agua y el mercurio. Igual para una cosa más, está muy bien lo que dice Carla, pero lo que siempre les contestamos cuando preguntan eso es, la presión en 1 es la presión que había en A más la presión que ejerce la columna de fluido que está arriba. Porque ¿qué es esa presión? Es el peso por unidad de área, nada más. ¿Sí? Acuérdense que la presión es eso, es una fuerza por unidad de área. Entonces, tenemos fluido arriba, el fluido o la capa de la sección que está acá, esta sección marrón, se está bancando todo el peso de esta columna que está arriba. Entonces eso lo podemos convertir, entre comillas, a la presión que siente esa sección, ¿sí? Porque queremos una fuerza por unidad de área, que es simplemente la presión. Entonces, ¿quién ejerce presión sobre ese punto? Solo el agua, porque arriba no hay mercurio. ¿Se entiende eso? Es la misma respuesta que dimos todas las clases, que preguntaron lo mismo, todas las 3. Entendí genial. Buenísimo. Está bien, igual es normal, a veces sucede. Bueno, bien. Entonces, ahora que tenemos esto y nadie tiene más dudas, lo que tenemos que hacer es relacionar estas ecuaciones con lo que ya sabemos, que es PA menos PB. Entonces, una buena idea podría ser, no sé, agarrar la 1 y restarle la 2, por ejemplo, miembro a miembro. Entonces, vamos a hacer 1 menos 2. Y entonces eso me da, del lado izquierdo me va a quedar P1 menos P2, y del lado derecho me va a quedar, voy a hacer PA menos PB para que esté ya el dato que ya tenemos. Esto, si quieren, lo podemos llamar delta P, pero ya sabemos cuánto es, ¿no? Entonces, es este valor de acá, ahí no sé dónde está, acá, listo. Lo llamamos delta P para que quede así. Si quieren, ponemos un asterisco para que ahí se pierda así. Entonces acá, un asterisco. Bien, y después me falta agarrar esto y restarle todo esto. Entonces, ya directamente lo voy a hacer con todos los signos como corresponde. Me queda esto menos esto que está acá, que h grande menos h chiquita. Hago un poco más chico esto para que me entre. Sí, porque no puedo sacar más lugar. Y después me queda menos rho de hg por g por h chiquita. ¿Están de acuerdo? O sea, dice esto, pero no sé esto nada. Bueno, si estamos bien, entonces ahora voy a seguir escribiendo P1 menos P2 igual a delta P, ya, escribo así, más rho h del agua, perdón, rho del agua por g por h grande, menos, acá hago la distributiva, me queda rho h2 g por h grande, menos por menos más, rho h2 por g por h chiquita, menos rho hg, ojo, otra densidad distinta, por gh chiquita. Entonces, ¿qué pasó con la h grande? Bueno, lo que necesitábamos, que se cancele, ¿sí? Entonces fue, ¿lo ven? ¿Sí, no? Sí. Joya. Buenísimo. Otra pregunta. ¿Cómo son las presiones 1 y 2? ¿Qué habíamos dicho? Ya lo dijimos, pero quiero que lo recuerden. Son iguales. Iguales. Son iguales. Iguales en ese punto. Entonces, ¿cuánto da esto? 0. 0 pascales, quiere, pero bueno. ¿Sí? Entonces, con esto podemos agarrar y pasar estos dos términos para el otro lado. Entonces me va a quedar el término que es negativo, que es el que tiene el mercurio, me va a quedar positivo, y el término que es negativo, que es positivo de ese lado, me va a quedar negativo. ¿Sí? Queda esto de acá igual a delta P. ¿Sí? Y bueno, ahora no queda mucho más para hacer. Saco GH factor común o H, como quieran. ¿Sí? Y me va a quedar que H por G por rho HG menos rho H2 O es igual a delta P. Y entonces yo quería H. Entonces despejo H. Me va a quedar que esto es igual a delta P. Si quieren, esto lo llaman
delta rho. Me va a quedar esto igual a... Ay, no me dio el lugar, pero se entiende, ¿no? Lo que estoy haciendo. ¿Alguien se perdió o van bien? Pusiste delta P en el numerador y en el denominador. Ah, no. No, Ok. delta rho, sí, eso, porque no hay lugar. Está bien. Lo bajo para que nadie se pierda. Es porque me quedó chiquita la hoja nada más. O sea, me quedo que H es delta P dividido G por delta rho. Ah, bueno, más fea que rho. ¿Puedes subir un toque, por favor? Sí. Y acá tienen delta P, que era 25 pascales. Delta rho, que va a ser 13.000 kilogramos sobre metro cúbico menos 1.000. O sea, me va a quedar 12.000 kilogramos sobre metro cúbico. Y después, G que es 10, ¿no? Entonces vienen acá y hacen, creo que esa es la presión, ¿no? Sí, perfecto. 16.875 dividido G, que es 10, por 12.000. Bueno, todas las unidades que corresponden. Y esto le va a dar 0,14 aprox. Si no me equivoqué en ningún lado. Pero fíjense ustedes después. Y esto da en... ¿Qué unidades tienen que quedar acá? Metros. Metros, muy bien, ¿no? Después chequenlo. O sea, me va a quedar pascales dividido metros sobre segundo cuadrado por kilogramo sobre metro cúbico. Y ahí tienen que chequear. Acuérdense que esto es newton sobre metro. ¿Sí? Y bueno, así siguen. Bueno, ¿estamos bien? Entonces terminamos con el ejercicio 21. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿No? Buenísimo. Genial. Bueno, hasta acá está lo que yo quería contar hoy. ¿Les parece si dejo de grabar? Les pregunto a los docentes también. Ahí, esperen, no leí nada del chat. Interfase. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, podés cortar. Perfecto, listo, buenísimo.